opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Voces del Eje, habla la región de los 15:40 de la AM y también a través del fanpage del periódico La Patria. Es un verdadero gusto saludarles a esta hora de la mañana, en este 11 de noviembre del año 2025, como lo reseñábamos ayer. En este noviembre negro de Colombia hemos conmemorado recientemente lo del Palacio de Justicia y hoy se conmemoran 40 años de la masacre en Antioquia, en una localidad donde ganó la Unión Patriótica. Recordemos que esta organización política fue prácticamente exterminada y que recientemente el presidente de la República pues ha pedido perdón en nombre del Estado a todos sus integrantes, a los familiares de los integrantes de esta colectividad política que ha resurgido y que está vigente en nuestro país. 40 años de una masacre política. Y la pregunta es si nos vamos a seguir matando en los próximos meses y años por el tema de pensar diferente. Pareciera que algunos candidatos son felices diciéndole a la gente, a las personas como tal, que van a destripar o la derecha o la izquierda, y eso creo que desafortunadamente algunos hacen fiesta con eso, pero no está bien. Bueno, antes de comenzar el programa, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Aníbal Gaviria, precandidato a la presidencia de la República, por un movimiento que ha surgido desde las regiones. Bien, él nos va a aclarar hoy cómo va a ser ese mecanismo de escogencia del candidato único. Recordemos que allí está Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y también Aníbal Gaviria, quien estuvo ayer con nosotros. Y esto fue lo que nos dijo, porque hoy hay polémica en nuestro país. Al parecer, entre Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa no se han puesto de acuerdo, hay una divergencia. Vamos a ver qué nos respondió ayer referente a ese mecanismo con el cual se va a escoger el candidato de Gente de las Regiones. Bueno, en la Fuerza de las Regiones hemos definido el mecanismo de una encuesta o de varias encuestas. Este es un tema complejo que se ha visto que en anteriores ocasiones y hoy simultáneamente en otros partidos genera dificultades. Pero esperamos poder, los 4 candidatos de la Fuerza de las Regiones, avanzar en esa definición este mismo noviembre. La fecha que nos hemos puesto como límite es el 30 de noviembre. Después de eso debe haber un candidato único de la Fuerza de las Regiones que vaya el 8 de marzo a una consulta con otros candidatos. ¿Cuáles? Los que quieran competir con nosotros y con quienes haya sintonía. No vamos en consulta el 8 de marzo, por ejemplo, con candidatos que representen la continuidad del actual gobierno nacional, porque no tenemos esa sintonía. Ellos que vayan por su lado y nosotros haremos la consulta con otros candidatos y con otros movimientos con los que haya similitudes y haya un propósito nacional en la seguridad, en la lucha contra la corrupción y en la lucha por la equidad. Ahí está entonces cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar desde Fuerza de las Regiones para escoger a su candidato. Muy bien, nosotros en Voces del Eje presentamos nuestro invitado de hoy. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es el exalcalde de la ciudad de Manizales, Carlos Mario Marín Correa. Carlos Mario, bienvenido a Voces del Eje, buenos días. A Voces del Eje, a Rubén y a todos los televidentes, un abrazo muy especial. Bueno, Carlos Mario, usted se ha levantado hoy algo reflexivo y quiero que comencemos hablando sobre lo que usted ha escrito esta mañana. Dice, debo reconocer que si en mi gobierno hubiésemos tenido mejor manejo de los medios de comunicación al salir, tendría una mejor popularidad. Y esto creo, Carlos, que es un error que frecuentemente, y aprovechamos que nosotros aquí no tenemos sesgo, no tenemos tapujos, hablamos las cosas, como de pronto en otras cadenas no se puede. Hay veces que se cometen errores y ese punto de la comunicación es bastante fundamental para que sea determinante en una carrera política. Así es, me la jugué por un gobierno donde
las personas pudieran hablar abiertamente, excesivamente democrático, donde si habían manifestaciones yo me acercaba a cada uno de los sitios a conciliar. Y no cambiaría eso que hace un pensamiento individual muy demócrata, en el cual tolero la crítica. Cuando yo miro la manera como se toma el alcalde actual, el doctor Rojas, la crítica de sus adversarios, me parece estarnos devolviendo al pasado. Él no tolera que ningún medio de comunicación al cual le pautan en este gobierno, más de 6.000 millones de pesos este año, digan nada frente a él. Entonces yo creo que tuve la oportunidad, administrando el gobierno de la ciudad, de haber invertido más recursos en imagen pública, en el buen manejo de las comunicaciones de la ciudad, pero por fortuna pues los años le van gestando a uno la experiencia necesaria para dar cada una de esas batallas. Pero ¿cree usted, Carlos Mario, que quizás tuvo usted una mala prensa en su momento? De pronto ese enlace de comunicación que usted tenía no le ayudó mucho y que quizás eso haya ayudado a desfavorecer su imagen en la ciudad. Definitivamente tuve una relación muy tensa iniciando con los medios de comunicación, y eso me ha pasado factura. Les pongo un ejemplo fundamental: Tite Pava. Yo no quise ponerlo dentro de la nómina de la alcaldía y aún se refiere a mí en los peores términos, me denuncia en la fiscalía, en la procuraduría, en todos los sitios, y yo opté, siendo dirigente, por que él pudiera hacer su ejercicio democrático de ser un opositor. Él solamente habla de Carlos Mario Marín, es su única agenda. Al gobernador de Caldas lo trata bien, incluso al representante del Partido Verde lo trata bien, siendo el gestor del gobierno de Petro en Caldas, y a quienes le dan participación burocrática o económica, él los trata bien. A mí no me sucedió y creo que debió haber sido más inteligente, porque si pude lograr todo lo que hice en Manizales, con todo el viento en contra, con semejante ola de animadversión, con tanta crítica, no me hubiera imaginado donde hubiera habido un viento más favorable. Pero me decía el presidente Juan Manuel Santos en su momento, me decía: mire, no le tenga temor a eso. Yo fui el presidente más recordado en la historia de Colombia por haber salido mal del gobierno en imagen pública. Pero años después la gente reconoció que Colombia debía firmar la paz. Entonces no se preocupe, que años después la gente va a entender su legado. Lo mismo me lo dijo, por ejemplo, Enrique Peñalosa. Me decía: miren, 3 o 4 años después de que salí de la alcaldía, la gente decía: hombre, sí hizo el metro, los parques, etcétera. Hoy Manizales pues tiene una agenda que es ampliamente reconocida a nivel nacional. Acabamos de ganar un reconocimiento internacional que empezamos a gestar años atrás, porque que Manizales sea reconocida en la ONU Habitat, la Organización de las Naciones Unidas, se debe a que nuestro plan de desarrollo estuvo enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible, y que nuestro plan y nuestra ruta fue plantear una ciudad verde. Por el contrario, en la actualidad solo vemos que cortan árboles, vemos que hay atropello frente a los ciudadanos, que se inician las obras con el SMAT, y por eso creo que hay que moderar y bajarle el volumen a esa animadversión para poder hacer las cosas bien. Yo veo hoy en el doctor Rojas que está tapando todos los huecos, que está sembrando hortensias en todas las avenidas. Eso funciona y la gente se siente contenta cuando hay un gobernante que está pintando todas las barandas de la ciudad. Sin embargo, lo que no se puede perder en Manizales es la agenda. ¿Hacia dónde debe dirigirse la ciudad? Lo que creería yo, construir la 4ª línea del cable aéreo. Esperaríamos que él pueda sacar adelante, aprovechando sus buenas ejecutorias, los estudios técnicos para que Manizales tenga la 4ª línea del cable aéreo. Yo dejé, por ejemplo, el sistema integrado de transporte público listo. Ya estábamos llegando al consenso con los transportadores y resulta que decidieron coger toda la plata de esos recursos del sistema integrado de transporte público para convertirlo y contratar 100 guardas de tránsito. Entonces, son dos maneras de ver la ciudad, una desde el macrosistema, otra desde la microgerencia. Yo prefiero una ciudad macrosistémica, que está conectada con el mundo, que tiende puentes con el planeta.
La de la microgerencia es importante para el gobierno local en los barrios, sin embargo, hay que continuar con una agenda que nos permita seguir haciendo a Manizales una de las ciudades más importantes del mundo. Permítame, Carlos Mario, que yo quiero seguir siendo un poco insistente con el tema de la prensa, porque es que, bueno, hay que decir algo y hay una reflexión. Aquí hay periodistas que parecieran unos voceros de un partido político, que en realidad personas que tuvieran esa neutralidad para analizar lo que está sucediendo en la ciudad y lo que se viene trabajando. ¿Cómo usted ha venido trabajando en los últimos días en la calle nuevamente, a pesar de una mala imagen que han querido crearle usted algunos medios de comunicación? No, en la calle yo siento completamente lo contrario. Nosotros encuestamos mes a mes cómo están las cosas, y el sentimiento de la gente es diferente. Cuando tú te encapsulas en las redes sociales, tienes una idea distinta de la realidad. Por eso es importante medir el pulso de lo que está sucediendo en la calle y darse cuenta que, por ejemplo, ya la gente empieza a exigir, bueno, ¿y cuáles van a ser las grandes obras de este gobierno? Porque está claro que acaba de dejarse un mandato en Manizales donde han querido perseguirme por todas partes, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con la Contraloría. No hay una acción legal que tenga en riesgo mi libertad, a pesar de semejante animadversión. Por eso creo que lo que más valoro de lo que ha pasado en el liderazgo que Dios me ha permitido ejercer es que las personas han podido decir lo que quieran, señalar, juzgar. Entonces a mí me parece muy triste y lamentable. Conocí una historia que había un concejal, el único de oposición que tiene Manizales, que se llama Carlos Andrés Morales, quería sacar una valla donde rinde cuentas en serio y se la mandaron a quitar. Imagínense, persiguieron con los guardas de tránsito, con fiscalización de impuestos del municipio de Manizales, a quien quería imprimir esa valla, y me parece terrible devolvernos a esa época en medio de la cual solamente quien gobernaba en la ciudad tenía derecho a que se dijese o controlar incluso lo que se dijera. Otra persona que también hizo un control político bastante interesante en el Consejo de Manizales es Paula Toro, quien recientemente ha renunciado. ¿Qué opinión le merece usted el trabajo que ella desarrolló? Creo que es una mujer contundente, que tiene un gran liderazgo, a quien tuve la oportunidad de manifestarle el voto de confianza porque me hubiera encantado que hubiera sido la alcaldesa de los manizaleños, una mujer que concilia, que tiende puentes, y creo que es una pérdida para la ciudad, pero es una alegría para la democracia que tenga nuevos propósitos en su carrera. Bueno, usted en los últimos días a través de las redes sociales sí ha vuelto, digamos que a moverlas con esos recorridos. Y ese primer paso fue este. Póngale cuidado a esto. Me gustaría cambiar a Manizales. Hace 6 años que no venía a mi tierra y parece otra. Más bella, más organizada, más segura. Sí, mijito. La verdad es que está muy bonito. Parce, imagínense que yo vivo en Peralonso y antes para llegar al trabajo me demoraba más de 30 minutos. Eso es por el intercambiador de los euros, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto se está demorando? Ahorita me demoró 20 minutos o menos. Eso funcionó muy bien. Antes montar en bici era peligroso. Hoy la ciclobanda me permite hacerlo tranquila y cuidar el medio ambiente. Pasar por la 19 y la Plaza Alfonso López era muy inseguro. Sí, mira que me da mucho miedo pasar por acá, pero ya con lo del bulevar te vas a volver mucho más bonito y seguro. Me da miedo pensar que el cable aéreo conectaría con 2 municipios, se creía una locura. Ah, sí, Pai. Y mire ahora, ya es una realidad que nos facilita la vida a todos, ¿cierto, Pa? Hola, Carlos Mario. Gracias por todo lo que hizo. A usted, mi señora, y a su familia por creer. Dios lo bendiga, nunca pierda la fe. Amén, muchas gracias. ¿Te acuerdas cómo eran estos coliseos antes? Esta tierra necesita seguir pensando en grande. Bueno, después de ver esta publicidad con la cual usted ha vuelto a las redes sociales y en el que prácticamente usted está dando ya un mensaje político,
Quiero inicialmente preguntarle desde lo personal. Usted cuando empezó su campaña, usted era un joven que era soltero, ahora ya usted ahí se ve con familia. ¿Cómo ha sido esa transición en lo personal? Hermosa, lo mejor que pudo haberme dejado el gobierno. A muchos les deja riquezas, lo miden en lo económico. Nada de eso, yo terminé solitario, con dificultades económicas, donde me tocó buscarme un trabajo en el exterior para poder sobrevivir, pero con una familia feliz, con mi esposa, con un hijo, con el anhelo de tener cimientos profundos en mi casa que me permitan seguir dando cada paso. Porque incluso lo que mejor te enseña la política del poder es que esos que están al lado, que funcionan mucho como trepadores, se te pegan para subir hasta donde quieren y lo bueno que enseña la política y la vida es que esa gente cae rapidito. Por eso, cuando tú te concentras en hacer las cosas bien y tienes un pensamiento de largo plazo, pues puedes gestar cosas más importantes en tu vida. Por eso dejé una ciudad con un proyecto de largo plazo muy importante, pero sobre todo terminé con una familia estable y sólida, donde me permite saber que lo primero en mi vida es Dios, los segundos son ellos, Valentina, David y las generaciones futuras por venir en mi casa, y tercero, ese propósito superior al que me llama mi padre al venir a hacer mi trabajo por la ciudad y por esta tierra. Aquí se ven algunas de las obras que usted gestionó y en su momento la ciclobanda generó bastante polémica y se dijo que se iba a retirar, pero se mantuvo porque se dieron cuenta que en la actual administración que esto es una solución para todas las personas que se movilizan día a día a través de la bicicleta. He visto de manera muy lamentable que todo lo que vuela a Carlos Mario, el gobierno actual ha querido silenciarlo, abandonarlo, dejarlo en el olvido. Es así como un parque como el del Arenillo, que transformamos, hoy lo están vandalizando. El Boulevard de la 48, que era un sitio donde había expendio de drogas, que lo transformamos en un lugar público hermoso, han dejado que le roben las sombrillas. Entonces, si uno es tan especialista pintando barandas, arreglando calles, pues debería arreglarlas todas sin de pronto juzgar si la una o la otra dependería más. Esa es la política tradicional. La política global lo que requiere es que sean todos los que puedan usar el espacio público y esos derechos. Sí. Y recuerdo como alcalde que, por ejemplo, yo nunca perseguí a personas que venían de otras vertientes políticas. Por ejemplo, la gente que venía del Partido Liberal la dejé quietecita en la alcaldía. Algunos me dicen que fue un error, yo no creo, porque uno debe ser un demócrata. Hasta el primo de uno de los senadores del Partido Liberal trabajó con usted. Sí, y además uno de los mejores técnicos que tiene esta ciudad, este departamento y el eje cafetero, el doctor Juan Felipe Álvarez, Juan Felipe Jaramillo. Entonces, respecto a la ciclobanda, la querían acabar porque de pronto la había promovido un líder anterior y ellos no estaban de acuerdo con eso, y creo que el pensamiento de largo plazo lo que exige es que los líderes se pongan de acuerdo en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? No creo ahora que la ciudad se vaya a retrasar y no construir más líneas de cable, porque es que es Carlos Mario el de los cables. No, los cables son de los manizaleños que vienen promoviéndose hace mucho. Nosotros hicimos un paralelo por medio del cual les voy a hablar de grandes mandatos. El mandato más transformador en la historia de Manizales lo hizo Germán Cardona en 2 mandatos, en la época de los 90 y en el año 2000. Donde le dejó a Manizales el Estadio Palo Grande, una gran obra de gobierno. Posteriormente estuvo Néstor Eugenio, que lo que hizo fue planear el ordenamiento territorial de la ciudad, le dejó a Manizales el POT. Siguió Luis Roberto Rivas, que hizo la primera línea del cable, continuó con la Plaza Alfonso López, después el terminal de transportes, el Paseo de los Estudiantes, un gobierno enormemente transformador el de Luis Roberto. Sí. Posteriormente a eso llegó Juan Manuel Llano, le dejó a Manizales un legado como el de los call centers para que haya trabajo en la ciudad. Claramente hay que promover mejores condiciones en estos para los jóvenes. Posteriormente llegó el doctor Octavio Cardona, Jorge Eduardo Rojas. Jorge Eduardo Rojas en su primer gobierno dijo salvar la ciudad, ¿cierto?, de una hecatombe. No, fue un accidente que Manizales se quedara sin agua, eso sale dentro de los planes de todos y había animadversión, pero le dejó a Manizales el Parque de la Mujer y el Parque del Agua, arregló todas las barandas de los puentes y tapó todos los huecos.
Posteriormente siguió el doctor Octavio Cardona, que dejó el intercambiador de la Carola, el hospital público veterinario, que dejó coliseos debajo de los puentes, que dejó una política social profunda donde Manizales tuvo más oportunidades, y continuó mi gobierno, en el cual a Manizales se le proyectó una línea de cable aéreo, el intercambiador de los Cedros, el intercambiador de los Cámbulos, el Parque El Arenillo, el Parque Faneón, 25 parques más, los bulevares, el de la 48, el de la calle 19, las puertas abiertas de Manizales, con el cóndor que baja, imagínense, donde le dejamos grandes obras de gobierno. Entonces, si uno revisa en la historia y en los números, uno puede identificar el tamaño de los mandatos. Bueno, Carlos, se nos acaba el tiempo. Finalmente, usted con este video, con estos recorridos, ¿es clara su aspiración entonces al Senado de la República o a la Cámara de Representantes? Manizales y Caldas necesitan líderes que sigan trabajando por su consolidación. Y ahora lo que nosotros debemos es propender porque sigamos caminando debajo de una ruta que siga proyectando a Manizales como una de las mejores ciudades para vivir en América Latina. Y eso se hace en donde Dios nos disponga y nos corresponda. Creo que será en el Congreso de la República. Yo tenía otros planes, me hubiera gustado ser gobernador de Caldas, pero en medio de esta cruzada he recibido el llamado de mi partido y de muchos actores a nivel nacional de que es el momento de sacar adelante a Colombia, de unir a este país, de tender puentes, de proyectar nuestra ciudad internacionalmente, y que pues sean los manizaleños y los caldenses quienes elijan en donde quisieran verme. ¿Senado de la República les suena más? Por ahora me gusta mucho el Senado de la República, es donde se dan las grandes discusiones nacionales. Sin embargo, es importante el poder territorial y local porque es donde se desarrolla definitivamente el debate que permite proyectar a Manizales. Bueno, Carlos Mario Marín Correa, exalcalde de la ciudad de Manizales y ahora precandidato al Senado de la República. Al Senado de la República. Muy amable por acompañarnos en Voces del Eje. Bueno, querido Rubén, a Voces del Eje, a la Patria, un placer muy especial siempre acompañarlos aquí. Un abrazo muy grande, que tengan una feliz semana para todos. Mañana 7 a.m. les voy a contar una noticia. Bueno, ahí estaremos entonces, muy atentos, hacemos una pausa y ya continuamos con más información. Voces del Eje. Habla la región. Caldas suena a orgullo y talento. Nuestra banda sinfónica juvenil de Caldas regresa triunfante con el primer lugar en el certamen internacional de Galicia en España. Su disciplina, pasión y amor por la música hicieron vibrar los escenarios y dejaron en alto el nombre de Caldas y de Colombia. Gracias al apoyo del gobierno de Caldas, hoy celebramos no solo este triunfo, sino el compromiso con el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, Semilleros de Arte y Esperanza. Que la influenza no afecte tu salud. Actualiza tu esquema y vacúnate en Confa para estar protegido y reducir la transmisión. Tarifas subsidiadas para afiliados. Categoría A, 3.000 pesos. Categoría B, 9.000 pesos. También puedes protegerte como particular. Acércate a nuestras sedes La 50 o San Marcel y vacúnate. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersalud y Supersubsidio Familiar. Caldas suena a orgullo y talento. Nuestra banda sinfónica juvenil de Caldas regresa triunfante con el primer lugar en el certamen internacional de Galicia en España. Su disciplina, pasión y amor por la música hicieron vibrar los escenarios y dejaron en alto el nombre de Caldas y de Colombia. Gracias al apoyo del gobierno de Caldas, hoy celebramos no solo este triunfo, sino el compromiso con el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, Semilleros de Arte y Esperanza. Los deportes en Voces del Eje. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordial para la gente que a esta hora está sintonizada con Voces del Eje. Habla la región. Empezamos con la información deportiva. Y pues tenemos que hablar que ya hay un primer finalista en el fútbol colombiano en este segundo semestre. Se trata del Medellín, que es el primer finalista de la Copa Betplay. Anoche empató 1-1 en el Atanasio con buena presencia de público, cerca de 20.000 espectadores. Empató 1-1 con Envigado. Empezó ganando el equipo envigadeño, el equipo naranja de Antioquia, y con ese resultado igualaba la serie, porque Medellín había ganado 1-0 en Envigado. Un 1-0 en favor de Envigado, que si hubiese mantenido hubiera forzado la tanda de lanzamientos desde el punto penal, pero finalmente Medellín logró el empate y con ese 1-1 finalizó el partido, y de esa manera Medellín entonces se hace como primer finalista de este torneo de la Copa Betplay, que le entrega un cupo a Copa Libertadores al campeón. El Once Caldas estuvo por ahí rondando las posibilidades, pero finalmente, con todos los problemas, los inconvenientes, los bajonazos en la mayoría de los jugadores en la nómina,
y también los desaciertos desde el banco técnico con el profesor Hernán Darío Herrera, finalmente todo se fue al traste. El otro partido, para conocer el segundo finalista, estaba programado inicialmente para hoy, pero por esas circunstancias de calendario, de lo que ha venido pasando en el fútbol colombiano con algunos temas de escenarios, ese partido se va a jugar el próximo domingo. América Nacional, el domingo a las 5 de la tarde. Recordemos que Nacional gana la serie 4-1, de manera que difícilmente el América de pronto vaya a meter la titular intentando darle vuelta a un marcador demasiado complicado. América ya está enfocado definitivamente en lo que es su posible clasificación a los cuadrangulares, no la tiene asegurada. Tiene un partido muy complicado precisamente con Medellín el día jueves en el Atanasio, y allí está todo por definirse. A la gente que sigue haciendo cuentas, el Once Caldas está eliminado. Por donde quieras mirar esa tabla, la pueden intentar cuadrar como sea, no tiene forma de clasificar. Y como dirían algunos, y lo que hemos venido diciendo, se tendrían que dar situaciones tan imposibles, tan ilógicas, que no van a suceder. Porque cuando usted empieza a hacer mil conjeturas y a cuadrar la calculadora y a colocarle más decimales y a hacer un poco de cuentas, eso no cuadra. De modo que el Once Caldas está eliminado. La gente ya vio el último partido de Manizales el pasado domingo con la victoria 2-0 ante Pasto, y difícilmente, pues obviamente veremos otro partido, a no ser que les dé por jugar por ahí algún partido amistoso antes de que termine el año, pero no creemos que vaya a ser algo que vaya a realizar el equipo Once Caldas. Nos queda una, don Kevin, ¿no? La escuchamos y ya venimos con otros datos del deporte a nivel nacional e internacional, sobre todo con lo que tiene que ver con el Mundial Sub-17 que continúa en Qatar. Caldas suena a orgullo y talento. Nuestra banda sinfónica juvenil de Caldas regresa triunfante con el primer lugar en el certamen internacional de Galicia en España. Su disciplina, pasión y amor por la música hicieron vibrar los escenarios y dejaron en alto el nombre de Caldas y de Colombia. Gracias al apoyo del gobierno de Caldas, hoy celebramos no solo este triunfo, sino el compromiso con el programa departamental de bandas estudiantiles de música, Semilleros de Arte y Esperanza. Bueno, de este Mundial Sub-17 ya la selección Colombia, con la victoria de ayer 2-0 sobre Corea del Norte, logró entonces la clasificación y está esperando rival, porque eso es un despelote. Eso es que con ranking, que cómo quedan los segundos, cómo quedan los terceros, porque clasifican, repetimos, ayer lo decíamos, los 2 mejores de cada grupo, son 12 grupos, ahí están 24 y clasifican los 8 mejores terceros, clasifican 32 de 48, de manera que habrá que esperar cómo terminan las posiciones, porque hoy finaliza la ronda de grupos. Ayer les hablábamos de la goleada 16-0 de Marruecos sobre Nueva Caledonia. Eso fue el día domingo. La goleada de ayer estuvo por cuenta de la selección de Alemania, no fue tanto, fue 7-0 sobre El Salvador. De modo que la selección Colombia espera a su rival. Podría darse o una selección de, digamos, de alto perfil, porque dependiendo de los cruces podría darse esto. Colombia terminó como segunda de su grupo. O también podría darse, pues digamos que dentro de los 32 todavía quedará una serie de equipos sin historial y que no son obviamente ni mucho menos favoritos para seguir avanzando en el Mundial. Vamos a ver qué tipo de rival toca a la selección Colombia. Esto lo conoceremos en el día de hoy, que termine toda esta ronda y la FIFA entonces elabore el cuadro de 32. Por ahora simplemente decirles que esperamos, mañana comienza la jornada número 20 del fútbol colombiano, con 2 partidos intrascendentes, y hubieran podido ubicar el del Deportivo Cali con Once Caldas dentro de esos partidos también intrascendentes, pero bueno, el del 11 lo van a jugar con el resto de partidos, 8 en total el jueves a partir de las 7 de la noche. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite. Un buen día para todos. Empiece el día con la mejor y más completa información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. El informativo de la mañana de la Patria Radio, de lunes a viernes.